Estamos aquí porque a Dios le ha placido otorgarnos esta rica bendición de poder reunirnos para alabar su nombre y recibir una rica bendición de parte del Señor. Dios bendiga a los hermanos de Forest Cove que les van a ayudar a tratar. El hermano anciano que hace un esfuerzo para llegar a los estados y es una bendición para nosotros. Estamos pasando por algunas luchas y pruebas, pero qué bueno, gloria al Señor. La prueba pues nos da paciencia y aumenta nuestra fe. Aleluya. Gloria al Señor. No voy a tomar algo para predicar, sino solamente quiero decir algo que trae con mi corazón. ¿Me pueden sentar un momento? Bueno, para prepararnos para el mensaje esta tarde. Gloria al Señor, perdón, porque ando como medio perdido con este aparatico. Primera vez que ya tengo como un mes con él y ahora es la primera vez que lo voy a usar. Y me siento un poco perdido, pero estoy contento porque anoche nos gozamos de una manera muy especial en un culto de carácter juvenil en West Redmond, donde vimos palabras de Dios y cantos muy especiales y nos gozamos en el nombre de Jesucristo. Pero siempre cuando venimos a la iglesia, venimos con un propósito, hermanos, de que el Señor nos hable a través de su palabra. En el nombre del Señor, las alabanzas han sido preciosas, todo ha sido muy hermoso, las bendiciones, pero hay dentro de nosotros algo que anhela oír la palabra del Padre Celestial. Por el Señor, que nos diga el Señor, hermanos, que aunque a veces con tristeza o dolor, hay familias que están pasando por una tristeza diferente y nosotros de otra manera, pero Dios manda su palabra a tiempo. Voy a agarrar solamente unos cuantos minutos, tenemos el hermano anciano, cual traía el mensaje esta tarde, pero yo voy a agarrar unos cuantos minutos para expresar algo muy importante de la palabra del Señor. Entonces, me siento muy contento, me siento gozoso, en la manera me siento un poquito físicamente débil, hermanos, porque será mi edad, pero al llegar a este lugar, hermanos, y al ver, vive un hermano que es de por allá de hermano Lucas, ¿de dónde es el hermano? De Argentina. De Argentina. Aleluya. Se viene a despedir de nosotros, que nos enseñó algo muy hermoso, el hermano, que al ser muy joven anda para acá él solo, sin embargo, traía el temor de Dios en su corazón. Y nos enseñó el amor, hermanos, que Dios ha puesto para él, para visitar las iglesias. Y se despidió de nosotros y quiero decirles que yo sentí algo cuando se fue, aunque se fue más para Argentina, pero no sabemos si vamos a ver. Pero sí vamos a orar por él para que Dios le bendiga y le ayude y lo prospere en todos sus negocios. Quiero que abran su Biblia ahí donde están sentados. Porque yo no voy a predicar más, quiero leer esto, que el apóstol Pablo nos quiere consolar a todos por medio de estas palabras. Es algo un inspirador, hermano, ejemplo de Cristo. Nosotros a veces decimos que estamos pasando por tanta cosa, pero el Señor pasó por muchas luchas por amor a vosotros. Dice en el capítulo 2 de la segunda de Timoteo, versículo 8. Gloria sea el nombre del Señor. Dios bendiga a tu hermano Juan Esparza. Dios le ayude y siga bendiciendo con el talento que le ha dado. Aleluya. Y siempre lo ponga adelante. Dice el apóstol Pablo, hablándole a su hijo Timoteo, acuérdate, versículo 8, acuérdate que Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Y luego dice, en el cual sufro. Ahora si nos equivocamos decimos sufrió, no, sufro. Está hablando de su persona. Está dando un ejemplo a la iglesia, en el cual sufro trabajo hasta las prisiones, a modo de malhechor
mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo sufro por amor de los elegidos. Gloria sea el nombre del Señor. Para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El hombre se presentó, hermanos, hablándole a su hijo: quiero que mires en mí algo que yo recibí del Señor. Y ahora estoy sufriendo por causa de aquellos que amo de corazón. La palabra fiel, por tanto, todo lo sufro por amor de los elegidos, para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Es palabra fiel que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Aleluya. Si sufremos, también reinaremos con Él. Y si negaremos, Él permanece, Él también nos negará. Si fuéramos fieles, Él permanece. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabra, en la cual para nada aprovecha, antes trastornarán a los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando estaba en la oficina este día, hermanos, todo lo que pasa en la vida del siervo de Dios, nadie sabe, solamente Él y Dios. Y a veces llega momentos de tristeza, llegan momentos de, quisiéramos, como dicen por ahí, de colgar los guantes o los tenis, pero luego llega la palabra de Dios, la que nos alienta. Y cuando la palabra me alienta, yo quiero que también ustedes reciban este poder de parte del Señor. En el principio del capítulo dice, le habla de todo corazón y dice: pues tú, hijo mío, nosotros somos hijos de Dios. Y alguien nos engendró por la palabra de Dios, que fue el predicador. Necesitamos predicadores en estos días que prediquen la palabra así como está escrita, así como Dios manda, porque nadie nos puede salvar, solamente el evangelio poderoso de Jesucristo. Aleluya. Dice: pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En ninguna otra manera te puedes recibir la bendición de Dios si no es la gracia de Dios. Podrás tener ayuda de todas partes, pero si no tienes la ayuda de Dios, de nada te sirve el esfuerzo. Amén. Por eso el salmista decía, hermanos, que si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Nuestra confianza debe de estar en Jesucristo. El mensaje de anoche queda grabado en los corazones. No pongamos la confianza en el hombre, porque no hay salud en él. Gloria sea el nombre de Dios. Ahora dice: y lo que has oído entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Amén. Tenemos que preparar al pueblo, hermano, porque el Señor viene pronto y los pastores, los ministros, somos nosotros culpables o somos responsables para que el pueblo que están haciendo nazca y sea, hermano, edificado en la doctrina de apóstoles y profetas. No hay otro camino, solamente el camino apostólico, hermanos, que anuncia el evangelio verdadero de Jesucristo. Dice: ninguno que milita, tú pues sufre trabajo como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en un negocio de la vida a fin de agradar a aquel que tomó por soldado. Aún también el que lidia no es coronado, sino lidia legítimamente. Y nos habla al ministerio y habla también a cada ovejita. Bueno, que tenemos un trabajo al frente de nosotros y tenemos que cumplirlo para poder ser coronados con la corona de vida eterna.
Se aproxima, siempre les he dicho, se aproxima una tempestad espiritual que viene contra la iglesia. Pero dijo, tú esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y le dice a los efesios, por lo cual, hermanos míos, confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Necesitamos, hermanos, orar, ayunar y escudriñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que alumbra nuestro camino hacia el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que llévense estas palabras que hemos leído y vamos a ponernos de pie. Vamos a escuchar el mensaje que Dios trae a través del anciano del sector. Dios les bendiga y les guarde. Esto fue solamente un apetito que deja el pastor para ustedes. Gracias al Señor. Amén. A nosotros nos gustamos grandemente la palabra. ¿No? Y ahora yo quiero seguirme gozando. Me traje algunos textos que oí del hermano y los estoy masticando. Lo estoy masticando para que hagan el efecto que debe de hacer en la palabra de Dios en nuestros corazones. No es bueno nomás oír, sino lo mejor es retener la palabra y ponerla por obra. ¿Amén? Así con nosotros, nuestro hermano anciano, nuestro hermano tenemos uno nuevo, pero esto ya no sirve. Ya no agarra esto, ¿no? No. You don't want to use it? No, el hermano va a usar. Oh, okay. Porque no lo va a tratar de mí. Así, hermano, con ustedes, su hermano Silva, el anciano del sector, pastor de la iglesia. Hey, man, God bless you, brother. Es para el Señor ese aplauso, hermano, de ese lugar. Paz de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Les doy gracias a Dios, hermanos, porque me encuentro una vez más aquí con ustedes. Aleluya, es un privilegio, es un gozo, hermanos, venir, ¿verdad?, a este lugar. Siempre que vengo, me gozo. Me gozo, hermanos, que hoy estoy mirando caras nuevas. Gloria a Dios por ellos. Amén. Dios bendiga a esta iglesia, Dios bendiga a su pastor, Dios bendiga a su pueblo. Amén. Dios bendiga a los hermanos que me acompañan de Orange Grove. Gloria al Señor. Aleluya. Dios bendiga a mi hermano Leonel, mi hermano de su familia, mi hermano Juan Esparza, su familia, mi esposa. Gloria a Dios. Aleluya. El día de ayer, hermanos, nos gozamos ahí en West Fresno. Tuvimos un culto poderoso. Gloria al Señor. La presencia de Dios, hermanos, se está manifestando. Porque dice su palabra que la lluvia tardía, dice, que va a ser mejor que la primera. Estamos experimentando esa lluvia tardía, hermano. Aleluya, la presencia de Dios, hermano, baja sobre su iglesia. Aleluya, aleluya. Poderoso es el Señor. Hermanos, abran su Biblia, nos vamos a ir a la palabra de Dios. Aleluya. Allí, hermanos, en el Evangelio de San Mateo. Abra su Biblia ahí en San Mateo, capítulo 7, versos 28 y 29. Gloria a Dios. Esta mañana también tuvimos un culto matutino en Orange Grove a las 5 de la mañana, hermanos. Estábamos alabando al Señor tempranito. Qué bonito es, hermano, los matutinos. Gloria a Dios. Qué bonito es alabar al Señor a toda hora, hermano, pero que en la madrugada como que hay algo especial. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo 7, 28 y 29. Cuando estén ahí digan amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura en el nombre de Jesucristo. Y dice de la siguiente manera, Mateo 7, 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora, hermano, Mateo 8:1 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Hasta ahí. Gloria a Dios. Cierre su Biblia, ayúdeme a orar una vez más. Padre de la gloria, delante de su presencia, Señor, en este lugar, dándole honra, dándole gloria,
dándole gracias, Señor, por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y por todo lo que hará, oh Dios del cielo. Gracias, Señor, porque usted sabe, Padre Santo, que le amamos. Somos su iglesia, Señor. Esa iglesia, Señor, que ha sido redimida con su sangre. Ha pagado un precio caro por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por lo que hizo en la cruz, Señor. Gracias, Padre. Ahora yo le pido, Señor, que usted, Padre Santo, edifique esta congregación con su palabra y que su palabra no vuelva vacía, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendícenos, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, ocupe su lugar dando un gloria a Dios. Aleluya, poderoso es el Señor. Hermanos, ando un poquito enfermo de mi garganta, no voy a hablar muy recio, no voy a gritar ahora, gloria a Dios, me la voy a llevar tranquilo, hermanos, porque pues no puedo gritar. Aleluya, poderoso es el Señor. Yo quiero, hermanos, titular este mensaje bajo autoridad. Bajo autoridad, gloria al Señor. Aleluya. Hermanos, ahí en Mateo, también 7:28, hermano, gloria al Señor, nos encontramos con una de aquellas frases mediante las cuales el evangelista marca las divisiones de su narración. Gloria al Señor. Y sucedió, hermano, que cuando Jesús terminó, dice estas palabras, claramente pues estamos a punto de entrar, hermano, en una nueva sección del evangelio. Y antes de entrar en el texto de los capítulos 8 y 9, hermano, vamos a, gloria al Señor, a captar, hermano, lo que realmente nos está enseñando, que Mateo pretende comunicarnos en esta sección. Solo entonces podremos entender bien cada historia, hermano, individual. Cuando uno lee un libro, cualquier libro claro, libros, ¿verdad?, que hablan, hermanos, de la palabra de Dios, libros que nos edifican, libros que nos ayudan, gloria a Dios. Si uno lee un libro, hermano, al leer usted ese libro, ¿verdad?, al principio de ese libro, hermano, usted, ¿verdad?, va leyendo ese libro, gloria a Dios, y lo sigue leyendo, hermano, y se va a dar cuenta el propósito del escritor, hermano, aleluya, por lo cual, ¿verdad?, el propósito de ese libro, a dónde lo quiere llevar, qué le quiere enseñar, qué le quiere comunicar ese libro, hermano. Pero usted tiene que leerlo desde el principio, hermano, hasta el fin, para darse cuenta, ¿verdad?, lo que el escritor quiere transmitirle, enseñarle a usted. Gloria a Dios. Usted lee este libro, hermano, lo agarra, lo abre, lo lee en la mitad y luego se va al principio y luego se va al final, hermano, no va a captar el propósito del escritor. Gloria a Dios. Así también a veces, hermano, la palabra de Dios, a veces los libros, ¿verdad?, los evangelios, tenemos que leerlos todos para captar, para entender, hermano, y saber dónde termina, ¿verdad?, un tema, dónde, hermano, empieza otro tema y todas estas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque a veces la palabra uno la tiene que ir armando, hermano, porque a veces está narrando un tema y ¡pum!, se acabó. Y luego empieza otro tema, pero allá más adelante, en otro capítulo, sigue otra vez el hilo del mismo tema. Tenemos que ir armando el rompecabezas, hermano, para entender y comprender, gloria al Señor, lo que el escritor nos quiere decir. Gloria a Dios. Así es, hermano, aleluya, algunos libros del Evangelio. Ahí en Mateo 4, del 8 al 9 nos dice, otra vez dice, le llevó, hermano, el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Quién llevó a quién? El diablo llevó a Jesús, hermano, y dice que lo llevó a un monte alto, ¿verdad? Y le mostró, hermano, todos los reinos de la tierra. Y le dijo, todo esto es mío. Yo se lo doy a quien quiero. Si tú me adoras, te los voy a dar a ti. ¿Verdad? Qué mentira, hermano. Dice la palabra que el mundo entero es del Señor y su plenitud y los que ven la vida, hermano. Gloria a Dios, gloria al Señor. Pero Satanás es el padre de la mentira, es el engañador. Hermano, quería engañar al Señor. Dice que lo llevó a ese monte muy alto, hermano, y le mostró todos los reinos del mundo y las glorias de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo siempre ha querido la adoración. ¿Sí? Gloria al Señor, hermano. Este le dice que si se postra ante él, o sea, el diablo le dice a Jesús que si se postra ante él y le adora, le entregará la autoridad sobre todos los reinos del mundo. Le entregará toda la autoridad. Aleluya. Mateo 4:9 dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares.
Sí, bendito es el Señor. Sin embargo, al final, hermano, del Evangelio, Cristo vuelve a subir a un monte o a una montaña. Pero esta vez, hermano, sube acompañado por sus discípulos. Allá en Mateo 28:16 nos dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y allí nuevamente, lo que está en juego, hermano, es su autoridad. Pero ahora, hermano, ahora es Cristo mismo quien afirma que ha recibido toda autoridad, no solo sobre los reinos de este mundo, sino en el cielo también. ¿Se da cuenta? Cómo el diablo quería engañar, hermano, y quería darle autoridad al Señor sobre todos los reinos de la tierra. Aleluya. Pero aquí en Mateo 28:18 dice Jesús, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder le es dado al Señor. Gloria al Señor. Mateo 7:28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sí. A la luz de lo que acabamos de leer, hermano, acerca de la temática del texto, descubrimos que lo que más les llamó la atención, hermano, a la gente, ¿qué fue? Fue la autoridad de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué le llamó la autoridad de Jesús, hermano, a las multitudes? Porque las multitudes se admiraban, dice la palabra, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí? Gloria al Señor. Las enseñanzas del sermón, hermano, no habían sido buenas recomendaciones o buenos consejos solamente, sino que llevaban el sello de la autoridad de Jesús, el sello de la autoridad divina. Los escribas siempre, hermanos, se apoyaban ¿a qué? A la ley de Moisés. ¿Sí? Ellos se apoyaban a lo que decía la ley de Moisés, gloria al Señor. Los escribas siempre, hermanos, se apoyaban a la ley. Gloria a Dios. No pretendían tener autoridad en sí mismos, pero Jesús sí. Él sí, hermano. Él había ido más lejos que la ley. Incluso sobrepasaba lo que la ley enseñaba con lo que él mismo afirmaba. La ley decía: habéis oído que fue dicho. O sea, habéis oído que fue dicho. ¿Sí? Hermano, los profetas también se apoyaban, ¿verdad?, de la ley. Mas Dios dijo, mas escrito está. Hermano, pero Jesús, hermano, decía: pero yo os digo. Pero yo os digo. O sea, Jesús pasaba, hermano, más allá de lo que era realmente la ley. Él, hermano, sobrepasaba. Mas yo os digo, dice. Se ponía a sí mismo, hermano, como fuente de autoridad legislativa. Se ponía a sí mismo. Gloria al Señor. No como si fuera un nuevo Moisés, sino uno mayor que Moisés. Gloria a Dios. Yo no sé si usted entiende, hermano, lo que es autoridad legislativa. Gloria a Dios. Hermano, legislar es una persona o un grupo de personas, hermano, con poder. ¿Para qué? Para hacer leyes, para elaborar leyes, hermano, para establecer leyes, hermano, para gobernar un país, para gobernar un estado, para gobernar una ciudad. Gloria a Dios. Así, hermano, el Señor hablaba, predicaba, hermano, como un legislador. Mas yo os digo, gloria al Señor. Por tanto, la multitud se asombró de la autoridad, hermano, que el Señor traía, de la autoridad de la predicación, pero no todos, hermano, reaccionaron positivamente. No toda la gente reaccionaba positivamente, hermano. Sin duda algunos se motivaron con la autoridad de la enseñanza de Jesús, pero otros, hermanos, reaccionaron con un espíritu de incredulidad. Rechazaban al Señor, no creían en el Señor. Posiblemente algunos dijeron: eso sí que es predicar. ¡Wow! ¿Cómo predica el Señor? ¿Qué autoridad tiene? ¡Gloria a Dios! Eso sí es predicar. Pero quizás otros dirían: ¿cómo se atreve a legislar como si Él mismo fuera Dios? ¿Sí? Es lo que decían los fariseos. Bien, pero ahora hasta aquí, hermano, la autoridad de Jesús solo se ha visto en sus palabras. O sea, son autoridad dichas por palabras. Pero ahora vamos a ver, hermano, las acciones poderosas, aleluya, de su autoridad. No solo el Señor declara, hermano, sana a los enfermos, sino que realmente Él los sana.
Sí, gloria a Dios. No solo pretende ser Señor de la naturaleza, hermano, aleluya, sino que realmente Él mismo calma la tempestad. No solo afirma que tiene poder sobre el mundo espiritual, sino que realmente echa fuera demonios. No solo dice, hermano, que tiene autoridad sobre la muerte, sino que realmente resucita a los muertos. Gloria a Dios. Mateo 9:2 nos dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús suelta estas palabras, hermano, olvídese. Los fariseos, hermano, empiezan a criticar. Los fariseos empiezan a blasfemar. ¿Quién es este que perdona pecados? Ellos sabían, claro, hermano, los fariseos, hermano, era un grupo de personas instruidos, hermano, por Dios. Y los fariseos en aquel tiempo eran como los inspectores de las cosas que pasaban, hermano, acerca de Dios. Si algo pasaba en el pueblo, en la ciudad, hermano, relacionado con Dios, lo llevaban los fariseos. Y los fariseos, hermano, decidían si esto era de Dios o no era de Dios. Ellos decidían en ese tiempo. Eran como inspectores de las cosas espirituales. Hermano, y cuando Jesús dijo estas palabras al paralítico: tus pecados te son perdonados, hermano, blasfemaron contra el Señor. ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Un hombre perdonando pecados? ¿Quién es este? Y empezaron a blasfemar, hermano. Empezaron a blasfemar realmente, aleluya, hermano, porque realmente los fariseos creían en un solo Dios. Y estaban instruidos, hermano, que solo Dios perdonaba pecados. Pero al ver a un hombre perdonando pecados, blasfemaron porque no entendían quién era Jesús. No reconocían su autoridad. No entendían realmente la autoridad que Él traía, hermano. Por tanto, los fariseos, hermano, pronto pronunciaron su veredicto. Marcos 2:7 dice: ¿por qué habla así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Este hombre está blasfemando. Sí. Y luego sigue diciendo en Mateo 9:6-8: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de poder o autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad o autoridad a los hombres. Gloria a Dios. Sí. El Señor les había dicho a los fariseos, a los escribas: ¿qué es más fácil para ustedes que yo les diga a este paralítico? Levántate, o sea, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué era más fácil para oír para ellos, hermano? Para ellos era más fácil oír: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pero oír que tus pecados te son perdonados, como que no lo recibían, como que no lo aceptaban, como que no podían oír ellos esto. Gloria a Dios. Hermano, ¿por qué? En aquel tiempo, hermano, gloria a Dios, y hasta la fecha, hermano, ellos creían, hermano, que a veces la persona, hermano, que estaba cohibida físicamente, hermano, era porque algo malo había hecho. Posiblemente este paralítico, hermano, algo malo había hecho y había quedado paralítico, había quedado, hermano, enfermo, aleluya, y por eso el Señor en este momento quería liberarlo, quería sanarlo, pero primero tenía que irse a la raíz del problema, tenía que decirle: tus pecados te son perdonados, hermano, para que el paralítico pudiera ser sano, para que el hombre se pudiera levantar, hermano, aleluya, y poder caminar. El problema de este hombre, hermano, que estaba contigo, porque algo quizás había hecho. Pero al decirle: tus pecados te son perdonados, pues nada más iba a levantar, ¿verdad? Y se iba a ir, iba a quedar libre. Pero al decirle: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, era lo mismo. Pero tenía que haber una evidencia, ¿sí? Tenía que haber una evidencia, hermano. De todas maneras, el paralítico, hermano, tenía que levantarse e irse a su casa, gloria al Señor, pero ellos no podían, hermano, resistir oír: tus pecados te son perdonados, porque no aceptaban a Jesús como el Mesías, no creían, no sabían realmente, no pudieron reconocer quién era Jesús en ese momento. Gloria a Dios. No pudieron reconocer la autoridad. Para los fariseos, el poder de Jesús, hermano, no era de Dios. Porque eran incrédulos, no le recibieron, no creían en Él. Para los fariseos, el poder de Jesús, la autoridad de Jesús, hermano,
era del diablo. Ahí dice la palabra en Mateo 9:34. Dice, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Bendito el Señor. ¿De dónde, hermano, procedía la autoridad de Jesús? ¿Cuál es la fuente de su poder? ¿Por qué Él es, hermano? ¿Por qué Él trae esta autoridad? ¿Por qué Jesús, hermano, procede de esa manera? ¿Por qué, hermano, hace estas cosas tan poderosas? Gloria al Señor. Resucita muertos, calma la tempestad, hermano, aleluya. Le habla a los vientos como si los vientos tuvieran oídos para oír. Y lo reprende, hermano. Reprende al mar como si el mar tuviera oídos para oír, hermano. Y se hace todo bonanza. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, hermano. Jesús es Dios. Es el Dios todopoderoso, es el único Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra. Por eso, hermano, aleluya, Él traía esta autoridad, este poder, porque Jesús es Dios, hermano. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Jesús es Dios. Amén. Al diablo no le gusta oír esto, hermano. Al diablo no le gusta oír que Jesús es Dios. El diablo, hermano, se enoja. Aleluya, hermano. ¿Por qué? Porque el diablo tiene confundida a la gente, hermano. El diablo, aleluya, ha traído, hermano, una doctrina realmente, hermano, que se llama la doctrina trinitaria. La doctrina trinitaria es una doctrina diabólica, satánica, hermano. Aleluya, el pueblo de Israel fue instruido, hermano, en un solo Dios verdadero. Oye, Israel, vuestro Dios uno es. Aleluya, y al Señor tu Dios le servirás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Gloria a Dios. El diablo no le gusta escuchar, hermano, que Jesús es Dios. ¿Y sabe qué? Hay muchos hermanos apostólicos, paz de Cristo, que todavía están tambaleando. ¿Será o no será? Pero si la Biblia dice que es el Hijo de Dios, sí, hermano. Es el Hijo de Dios porque Dios se hizo carne. Sí. Es el Hijo de Dios porque Dios se hizo carne. Gloria al Señor, aleluya. Pero Jesús, hermano, es Dios. Gloria a Dios. Por eso Él, hermano, puede decir, tus pecados te son perdonados. Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Aleluya. Por eso, hermano, Él decía con autoridad, hermano, eso, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire allá, hermanos, en Mateo 8:5-10. Dice la palabra, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este va, ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Wow. Se da cuenta un centurión romano que tenía, hermano, a su siervo gravemente, dice, atormentado, gravemente paralítico, hermano. Aleluya, estaba también poseído, hermano, atormentado por algún demonio. Aleluya, hermano. Y fue, hermano, él sabía que Jesús tenía autoridad, hermano, para liberar. Jesús tenía autoridad para sanar. Gloria a Dios. Y oyó decirle a Jesús, hermano. Y fue al encuentro de Jesús a decirle, hermano, aleluya, hermano. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión rápido, hermano, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Por qué no era digno? Si este centurión, hermano, había ayudado al pueblo de Israel, había ayudado para que hicieran una sinagoga, hermano, ayudaba, hermano, aleluya, al pueblo de Dios, ¿por qué no era digno? No soy digno, dice, de que entres bajo mi techo. No soy digno. Pero mire lo que le digo. Solamente dice, di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Aleluya. Hermano, ve este hombre. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo, dice, soy hombre bajo autoridad.
Mire, hermano, este hombre era un hombre humilde, este centurión. Él podía haber dicho, porque yo también soy hombre de autoridad. Pero él dijo, soy hombre bajo autoridad. Qué tremendo es eso, hermano. Él podía haber dicho, yo soy hombre también de autoridad. Pero él era un hombre prudente, humilde. Yo soy hombre bajo autoridad. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo ve y va, y al otro ve y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, o sea, se volteó a toda la multitud que le seguía. Y le dijo, en todo el país de Israel no he hallado una sola persona que tenga la fe de este romano, que tenga la fe de este centurión. Se glorificó, se regocijó el Señor, hermano, al ver la fe de este hombre. Bendito el Señor. Aleluya. ¿Dónde mira Jesús la fe del centurión, hermano? ¿Dónde la mira? En la autoridad. En la autoridad. Gloria al Señor. El centurión cree en la autoridad también de Jesús, hermano. ¿Sí? El centurión sabe y conoce, hermano, las costumbres primeramente hebreas, que desde el punto de vista Jesús no puede entrar en su casa sin contaminarse, porque Jesús era un judío. Él era un hermano, un romano, hermano, era un gentil. Y en aquel entonces, hermano, los judíos no entraban a las casas de los gentiles por tradición. ¿Por qué? Porque para ellos, según, hermano, se contaminaban. Se contaminaban. Allá en Hechos 10:28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es, dice, para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, dice, que a ningún hombre llame común o inmundo. Sí. ¿Cómo le llama Dios, hermano, a los otros pueblos, aparte del pueblo de Israel? Les llama extranjeros. Así lo llama la palabra. Extranjeros, ¿por qué? Porque son personas, hermano, que no han sido lavadas, no han sido limpiadas, no han sido purificadas. Hermano, por eso los llama extranjeros. Hermano, ¿por qué? Porque son personas, hermano, que están contaminados, están sucios con el pecado, con la idolatría, hermano, con todas esas cosas, hermano. Aleluya, por eso el Señor les llama extranjeros. Y gloria a Dios. Entonces el centurión, hermano, sabía. Por eso dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Por la tradición judía. Él conocía las costumbres de los judíos, hermano. Gloria a Dios. El centurión ni siquiera era digno de acercarse a Jesús, hermano. Lucas 7:7 dice, por lo que ni aún, dice, me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Si el centurión, hermano, aleluya, si el centurión ha llegado a esta comprensión del poder de Jesús, es porque sabe lo que es la autoridad. Gloria a Dios. ¿Y cómo funciona la autoridad? ¿Por qué? Porque él también está, hermano, bajo autoridad. Él también, hermano, es un hombre de autoridad. No es el Señor. Y él está acostumbrado a dar órdenes, hermano. Y no es necesario que esté él realmente presente o que esté físicamente presente, hermano, para que se lleven a cabo las órdenes que este centurión da. Solo decir la palabra, aunque él mismo esté lejos, hermano, de este lugar. Aleluya, hermano. Los soldados obedecen y cumplen las órdenes del centurión. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Por qué? Hermano, porque el sistema militar romano, o sea, la autoridad, hermano, aleluya, hermano, él conocía, ¿verdad?, la estructura de la autoridad romana. Gloria a Dios, hermano, que estaba bien concentrada, hermano, aleluya, y estaba, hermano, realmente unida al emperador romano, hermano, quien la delegaba por toda la jerarquía militar. Por tanto, como el centurión formaba parte de esa estructura, hermano, cuando el centurión ordenaba o daba órdenes, hermano, a un soldado así como un soldado raso, si podemos llamarle así, hermano, cualquier soldado que fuere, él viene, hermano, o hace lo que el centurión le dice, hermano. ¿Por qué? No habla, hermano, de hombre a hombre, sino como representante de Roma, hermano. Aleluya. Y desobedecer el centurión, hermano, no era desobedecer a un ser humano, a un hombre, sino a una rebelión contra Roma, hermano. A una traición, era una traición ante el emperador, hermano. Era una rebelión, hermano, contra el imperio romano. Sí. Él conocía, hermano, cómo funcionaba la autoridad.
El centurión, hermano, sabía, aleluya, que Jesucristo traía autoridad divina, traía la autoridad de Dios, hermano. Por eso él, hermano, está confiado, tiene esta fe en el Señor, aleluya, porque él era un hombre que conocía la autoridad, gloria a Dios. Y que cuando Jesús hablaba, era como si Dios hablara. Gloria a Dios. Aleluya. Y desafiar a Jesús, hermano, es como desafiar a Dios. El centurión sabía eso, hermano. La palabra de Jesús, hermano, estaba investida de autoridad divina. Así que el centurión sabía que si Jesús daba la palabra, el enfermo iba a sanar. El enfermo iba a sanar. ¿Sí? Dice, al oír Jesús, dice, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios, Señor. ¿Usted cree en la autoridad de Jesús? Yo sé que sí cree. Yo sé que usted cree en la autoridad de Jesús, hermano. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, les delegó autoridad. Gloria al Señor. Sobre los espíritus inmundos, para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El hermano Jesús ha delegado autoridad, aleluya. En este versículo nos habla que le delegó autoridad, hermano, aleluya, a sus discípulos, hermano, que tuvieran poder sobre los demonios, que sanaran toda enfermedad, toda dolencia, hermano, aleluya. Pero realmente esa misma autoridad de Jesús, hermano, la tiene la iglesia. El Señor ha delegado autoridad a la iglesia. Gloria al Señor. La iglesia tiene esa autoridad delegada, hermano, por Jesús. Usted tiene que creerlo, gloria a Dios. No es únicamente para los pastores, para los ministros, hermano, para los ancianos, para el obispo. No, hermano, es para la iglesia. La palabra del Señor dice, hermano, aleluya, y estas señales seguirán, dice, a los que creen, no a los pastores únicamente, no a los ministros únicamente, a los que creen, gloria al Señor, hermano. Y la palabra que leen el Señor Jesucristo, hermano, según el diccionario bíblico dice, hermano, que tiene que obedecer la palabra de Jesús y creer en Jesús. Someterse a la autoridad y creer a Jesús. Eso es creer, hermanos. Los creyentes, hermano, tienen que someterse a la palabra de Jesús y someterse a la autoridad de Jesús. Sí, eso es lo que la palabra definida creer, hermano. Gloria a Dios, porque dice la palabra, hermano, que también el diablo cree, pero no se somete a la autoridad de Jesús, ni obedece la palabra de Jesús. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, dice. Y tiemblan. ¿Sí? Mire, el diablo, hermano, el diablo no es trinitario. El diablo es unitario. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice. Bien haces. Pero también los demonios creen, dice, y tiemblan. ¿Por qué tiemblan ellos, hermano? Y a veces nosotros no temblamos. Aleluya. Ellos tiemblan, hermano, porque saben que un día se les va a llegar su vida. Ellos tiemblan porque saben que un día, hermano, ellos van a ser lanzados al lago de fuego y estar por toda una eternidad en ese lugar sufriendo. Por eso tiemblan, les da miedo, hermano, la autoridad de Jesús. Aleluya. Cuando hablamos de autoridad, hermano, es necesario tener presente que en el plano espiritual hay diversos tipos de autoridad. O sea, hay diversos tipos de autoridad, hermano. Existe la autoridad eclesiástica. La autoridad eclesiástica es la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia para gobernar a su pueblo, ¿verdad? El pastor, hermano, es la autoridad de una iglesia. ¿Sí? Los líderes son las autoridades de las iglesias, pero, hermano, la autoridad principal en cualquier iglesia local es el pastor. Cualquier miembro de la iglesia que no se somete a la autoridad del pastor está violando la autoridad de Dios. Por eso la palabra dice: someteos a vuestros pastores, porque ellos van a dar cuentas por vosotros. ¿Sí? Gloria a Dios. Hay diferentes tipos de autoridad. Hermano, tenemos que respetar la autoridad
que Dios ha establecido. Cualquier persona que no respeta la autoridad, hermano, que maltrata la autoridad, que habla mal de la autoridad, hermano, está fallando la autoridad, está violando la autoridad de Dios. Se está metiendo en problemas con Dios, hermano. Gloria al Señor. La palabra nos enseña, hermano, que tenemos que someternos unos a otros en el temor del Señor. Pero en esta hora, hermano, no quiero hablar de ese tipo de autoridad. Quiero hablar de la autoridad que el Señor ha delegado a la iglesia. A la iglesia, a usted. Gloria al Señor. Aleluya. Pero yo quiero, hermano, hacer énfasis, hermano, en esa autoridad delegada a la iglesia. Hablar o actuar, hermano, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hermano. ¿Por qué en el nombre? Porque no es cualquier nombre. No es cualquier nombre. La palabra dice que en ese nombre hay poder. En ese nombre, hermano, hay poder. En el nombre de Jesús, hermano, hay poder, hermano, para perdonar los pecados. En el nombre de Jesús, hermano, hay poder para sanar. Hay poder para liberar. Hay poder para restaurar. En el nombre de Jesús, ¿por qué? Porque no es cualquier nombre. El nombre de Jesús, hermano, es el nombre del Dios eterno. Es el nombre del Dios todopoderoso. Es el nombre del Dios del Antiguo Testamento. Es el nombre de Dios, hermano, el nombre de Jesús. Por eso es ese nombre. Hay poder. Hay poder. Jesús es Dios. Y Jesús traía y trae y tiene el nombre del Dios eterno. No más por eso. ¿Cómo la ven? Si lo creen, hermano, no lo creen. Como que los miro que algunos tamalean. Jesús es Dios. El nombre de Jesús es el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento Dios no le dio el nombre a nadie. Moisés se lo pidió, no se lo dio. Y si me pregunta Faraón, ¿quién me envía? ¿Qué le digo? No dile que yo soy el que he sido y seré. Pero no le dio el nombre. Jacob, cuando luchó, hermano, con el ángel, dice la palabra, le pidió el nombre. ¿Cuál es tu nombre? No se lo dio. El papá de Sansón le pidió el nombre. ¿Y para qué quieren saber mi nombre? Es admirable. No le dio el nombre a nadie, a ningún profeta, a ningún rey, a nadie le dio el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, hermano. Le dio título de autoridad del nombre. Al profeta Isaías, hermano, le dio título de autoridad del nombre de Dios, del nombre, hermano, que iba a traer, aleluya, Jesús, hermano. Dice que Él es Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, título de autoridad del nombre. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Porque un niño va a ser nacido, dice, y su principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Título de autoridad. ¿Por qué, hermano? Porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Es la palabra, hermano, que Dios tenía un día para manifestar, para revelar su nombre. Él tenía un día, hermano. Filipenses 2, 10, 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? El nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre, hermano, se va a doblar toda rodilla. Gloria al Señor. Vale más que doblemos rodilla ahorita, hermano. Aleluya. Hermano, ¿por qué? Porque en aquel tiempo, hermano, toda rodilla se va a doblar, dice la palabra, hermano. Aleluya, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya, Dios. Nosotros, como dijo mi hermano Juan, no le adoramos a cualquier cosa. No le servimos a cualquier cosa. Le servimos, hermano, al Dios único, al Dios todopoderoso, al Dios que se bajó del cielo, al Dios que se bajó del cielo y se subió a la cruz y murió por nosotros, al Dios que se hizo carne, a ese Dios todopoderoso, hermano. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese es nuestro Dios y se llama Jesucristo. Tiene que reconocer quién es Jesucristo. Tiene que reconocer que Él es su Salvador, que Él es su Redentor, que Él es su protector. Jesucristo, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice, en Cristo estamos completos. No nos falta nada. Nada nos falta. Gloria a Dios. En Cristo estamos completos. Pero el Señor le ha delegado autoridad a la iglesia. Gloria al Señor.
Es importante, hermano, tomar en cuenta y creer, hermano, con fe, que el Señor nos ha delegado, hermano, esa autoridad, hermano, esa misma autoridad que Él ejerció, hermano, cuando andaba literalmente caminando en esta tierra. Gloria a Dios. Él ejerce, hermano, sobre toda, hermanos, aleluya, sobre todo el mundo, todo, hermano, el universo. Él ejerce esa autoridad, hermanos, aleluya. No es una autoridad menor, hermano, o no, es una autoridad sobrenatural, hermano. Es la autoridad de Dios, gloria al Señor. Es la autoridad, hermano, con lo que la iglesia puede vencer al enemigo. Dice Marcos 16, 17, 18, dice, y esta señal seguirán a los que creen. Aleluya. A los que creen. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los que creen? Usted, la iglesia. Nosotros hemos creído en el Señor. Hemos confiado en Él. Hermano, pero también esta palabra creer en el Señor implica responsabilidad. Implica someternos a su palabra y someternos a su autoridad. A la autoridad del Rey. Gloria a Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales y esta autoridad es para usted, hermano. Es para usted. Dice que es para los que creen. Si usted puede creer en el Señor, es para usted, hermano. Es la autoridad de Jesús para la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. A veces nosotros pensamos que esta autoridad únicamente, o pensamos que solamente el pastor puede orar por los enfermos. No se confunde, hermano. Es cierto que los pastores son puestos por Dios y son la autoridad de la iglesia, hermano, y están invertidos de autoridad también, hermano, pero la autoridad es también para la iglesia. Es para ustedes, hermano. Gloria al Señor. Aquí lo está diciendo. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sanarán. Gloria a Dios. Qué privilegio, hermano. Qué privilegio, hermano, tiene la iglesia. Esa autoridad, hermano, aleluya, delegada, hermano, por el Señor Jesús. Esa autoridad que el Señor traía, ha delegado a su iglesia, hermano, ahora. Poderoso es el Señor. Aleluya. Dice en Lucas 9, 1 al 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Aleluya, hermano. El evangelio no es únicamente, hermano, palabras habladas, no es un mensaje transmitido únicamente de palabras. El evangelio, hermano, va juntamente con señales, con prodigios, hermano, con sanidades. El evangelio es un paquete, gloria al Señor, que el Señor nos envía, hermano. Es la confirmación del evangelio, hermano, de la palabra predicada, hermano. Las señales. Las señales. Gloria a Dios. Usted tiene que creer, hermano, que Dios puede usar su vida. Usted tiene que creer, hermano, que Dios le ha delegado autoridad a la iglesia. Usted es la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso es el Señor. Qué bueno es el Señor. La autoridad de Cristo, hermano, siempre produce una o 2 cosas. O sea, produce lo positivo o lo negativo. O la recibe o la rechaza. Sí. Eso produce, hermano. La autoridad de Jesús, hermano, es caminar por la senda de la fe. Y es caminar por la obediencia a su palabra. Creer en el Señor. Creer que Él es, hermano, quien nos ha delegado esta autoridad. Creer que Él está con nosotros, como dice su palabra. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. A veces usted se siente solo, sola, ¿verdad? A veces se le olvida que Dios está con usted.
A veces como que se nos olvida, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque somos personas humanas, somos personas emocionales, somos personas, hermano, que tenemos problemas, pasamos por diferentes tipos, hermano, de necesidades. Y a veces todas estas cosas, hermano, los problemas, las necesidades y todas estas cosas, las pruebas, las situaciones difíciles de la vida, como que se nos olvida, hermano, que Dios prometió que estaría con nosotros. Pero si Él lo prometió, Él lo cumple. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, nada, dice, no hay nada criado que nos pueda separar del amor en Cristo Jesús. Pero tenemos que creer. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo los últimos días. Nos ha tocado vivir a usted y a mí los últimos días. La venida del Señor, hermano, ya está próxima. En cualquier momento, de aquí en adelante, el Señor puede aparecer en las nubes. Puede ser que usted esté en la madrugada bien dormido, hermano, y escuche el toquido de la trompeta y piense que está soñando. Pero no puede ser, hermano, que usted está oyendo la trompeta, porque el Señor ya viene. Dice la palabra que Él va a descender, hermano, del cielo con voz de mando y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y nosotros que hemos quedado, dice el apóstol Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos levantados juntamente con ellos para recibir al Señor. Iglesia, tenemos que creerle al Señor. Tenemos que seguir adelante. La otra, hermano, la otra cosa, hermano, el otro efecto que puede hacer también, hermano, aleluya, las palabras de Jesús, el efecto que puede hacer fue el efecto que hizo a los fariseos, la incredulidad. La incredulidad. ¿Sí? Hermano, ellos no creyeron, rechazaron a Jesús, fueron incrédulos a la autoridad, a Jesús mismo. Bendito es el Señor. Es Jesús, hermano, mi Señor. ¿Puede usted decir, es Jesús mi Señor? Sí. Él es nuestro Señor, hermano. Entonces tendremos que reconocer su autoridad y reconocerle como Rey y Señor de mi vida. Tendremos que convertirnos, hermano, en discípulos suyos, hermano. Usted sabe que un discípulo, hay diferencia entre un discípulo, hermano, y uno nomás que viene a la iglesia. Hay diferencia, hermano. El discípulo, hermano, está aprendiendo de su maestro. El discípulo sigue, hermano, la enseñanza de su maestro. El discípulo es obediente. El discípulo tiene responsabilidad. El discípulo, hermano, está constante. ¿Sí? Está constante, hermano. Gloria a Dios, escuchando a su maestro, obedeciendo a su maestro, haciendo la voluntad de su maestro, hermano. Nosotros somos discípulos, hermano, del Señor. Gloria a Dios, y tenemos que seguir, hermano, como discípulos. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque el reino de los cielos es para los verdaderos creyentes, para los discípulos de Cristo, hermano. Aleluya, los que soportan delante, hermano, los que se postran, delante del Señor Jesucristo, hermano, y le adoran y le siguen, hermano. Aleluya, como unos discípulos fieles y obedientes. ¿Sí? Gloria al Señor. Tenemos que seguir al Señor. No es fácil a veces la vida, hermanos. La vida trae problemas, trae pruebas, pero el apóstol dice que es menester que a través de muchas pruebas entremos en el reino. Es menester, hermano. Es menester que la iglesia, hermano, pase por luchas y pruebas, como dice el corito. Hermano, hay un corito que dice, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Todos tenemos luchas. Todos tenemos pruebas. Pero lo importante, hermano, el que persevere hasta el fin, dijo el Señor, será salvo. Aleluya. Yo no sé qué tanto tengamos que caminar más por el camino para que venga el Señor. A lo mejor ya nos queda, hermano, un corto caminar. A lo mejor nos quedan unos pasos. No sabemos. Pero lo importante, hermano,
es que perseveremos adelante. No importa la crítica, no importa lo que digan de usted, no importa que no los amen, no importa que lo desprecien, no importa nada de eso, hermano. Lo que importa es que usted persevere, que usted haya confiado en el Señor y que usted crea en el Señor, hermano, de la iglesia. Aleluya, hermano, porque la venida del Señor está cerca, hermano. Y tenemos que entrar por las puertas de esa ciudad santa, la nueva Jerusalén. Tenemos que entrar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Quizás haya personas aquí, hermano, que están a punto de tirar la toalla. Quizás haya personas aquí, hermano, que digan, ya no puedo caminar. Tengo muchos problemas, tengo muchas pruebas. Aquí voy a parar, voy a retroceder, ya no voy a venir a la iglesia, ya no voy a ser cristiano. Posiblemente, hermano. Pero déjeme decirle una cosa, Jesucristo está a su lado. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Usted confía en el Señor, usted parece firme y diga al Señor, dame fuerzas para seguir. Señor, tengo que vencer esta carrera, tengo que vencer esta prueba. Aleluya, hermano, usted tiene que perseverar. Tiene que perseverar. No sabe qué tan lejos está ya, hermano, la entrada a la nueva ciudad santa, la nueva Jerusalén. Dice la palabra que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. No somos de los que retrocedemos, hermano. Somos de los que perseveramos para vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, por eso, hermano, reconozca usted de la iglesia del Señor. El Señor le ha delegado autoridad. No se deje, hermano, aleluya, hermano, estimar así por alguien, o que el demonio, que el diablo le diga, hermano, cosas. No se deje usted intimidar, hermano. Usted conozca su identidad, reconozca quién es. Usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios, usted está parado sobre la roca. Y el Señor Jesucristo dijo, aleluya, en esta roca edificaré mi iglesia, y los muros del infierno no prevalecerán contra ella. El diablo no tiene poder contra la iglesia del Señor. No tiene poder. Pero tiene que mantenerse bajo esa autoridad. Tiene que mantenerse bajo la palabra del Señor. Tenemos que mantenernos, hermano. Y el diablo no tiene poder contra la iglesia. Cuando usted se mantiene, hermano, firme sin fluctuar, hermano, sin desobedecer la palabra, el diablo no tiene poder sobre usted. Usted puede reprenderlo en el nombre de Jesucristo. Usted puede correrlo en el nombre de Jesucristo. Porque tiene poder. Tiene poder. ¿Cómo se pasa al Señor? Gloria a Dios. Bajo autoridad. Que hubiera alguien aquí con la fe de aquel centurión, hermano. Que hubiera alguien aquí con la fe de aquel centurión. Qué importante, hermano. Tiene que creerle al Señor. Tenemos que creerle al Señor. No importa por lo que esté pasando. No importa. Lo que importa es que le crea y que siga creyendo. Gloria al Señor. Hermanos, este es mi corto mensaje. Les pido que sigan orando por la iglesia de Orange Grove. Queremos tener una campaña evangelística, hermanos, a 15 y 16 de este mes. Gloria a Dios, Pastor Benjamín Rodríguez, invitamos, ¿verdad?, a esta campaña, hermanos, a el 15 y 16 de este mes, hermanos. Con la ayuda de Dios queremos tener esta campaña viernes y sábado. Gloria al Señor. Así que, hermanos, están invitados. Gloria a Dios. Hermanos, y sigamos gozándonos en el Señor. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Y gracias por su lugar de nuestro pastor con nosotros. Dios bendiga, hermano. Estamos orando por la iglesia de Cristo, que nosotros estamos orando por ustedes. Dios bendiga. Gracias. Amén, amén. Qué bueno Dios, hermanos. Amén. Les habla la autoridad. Gloria al Señor. Y para mí el mensaje me habló y dice: solo en Cristo hay salud.
Amén. Sin Cristo nada podemos hacer. Dice el apóstol, hablando del apóstol Pedro, hermanos, en el libro de los Hechos, esta es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza de ángulo. Y luego dice, en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Damos gloria a Dios porque el Señor, por su grande y buena misericordia, nos ha revelado ese nombre que era oculto. Gloria al Señor, y nos ha hecho partícipes de esa autoridad que viene de Dios. Estamos aquí porque Él nos ha dado la autoridad de poder vencer nuestra carne. Nos ha dado autoridad para quitar todo lo que nos puede estorbar y llegar al templo a darle a Él la honra y la gloria. Gloria al Señor. Amén, amén. Cuando Pedro habló estas palabras, dice entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, ignorantes, se maravillaron y les conocieron que habían estado con Jesús. Es tan importante estar con Jesús. Si usted nunca ha tenido un encuentro personal con Cristo, es tiempo, hermanos, que haga un esfuerzo y se levante y venga al altar y diga al Señor, yo quiero sentir a ese Cristo de poder. Entonces mucha gente se va a dar cuenta de que algo diferente hay en usted porque tuvo un encuentro personal con Cristo. Y si ha tenido un encuentro personal y por alguna razón u otra está poco lejos de Él, hoy puede tener un reencuentro con Cristo Jesús. Para que Dios pueda contestar su plegaria y estar este día luchando para poder levantar las manos y glorificar a Dios. Estamos contentos por el mensaje de esta tarde, hermanos, que Dios nos ha dejado la autoridad para que cuando vengamos aquí o en la casa donde andemos, podamos usar la autoridad que Dios nos dio. Cuando el enemigo se presenta, así como se le presentó a Jesucristo, y le dijo, mira, si tú tienes hambre y eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se hagan pan. Mentiroso el diablo, hermanos. Cristo le contestó, pues la palabra de Dios. Y le dijo, retírate de mí, Satanás, porque está escrito que no es solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios ha prometido una autoridad para la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que tener esa confianza de que no andamos solos. Porque Él prometió, dijo, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también ustedes puedan andar conmigo. Ya no voy a andar con ustedes, no. Ahora voy a andar en ustedes. El que mora en nosotros es Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Y nos ha dado esa autoridad, hermanos, porque Él habló antes de irse al cielo. Y les dijo a los discípulos, ustedes se van a ir al aposento alto, a la ciudad, allá en Jerusalén. Y no salgan de ahí, no salgan de allí, hermano, hasta que sean investidos de esa autoridad. Bendito sea el nombre de Dios. Van a recibir poder y entonces van a poder ser testigos. No podemos decir nada a menos que tengamos esa autoridad. Y recibir poder, gloria sea el nombre del Señor. Algo está cayendo aquí, hermano. Esta palabra de Dios es vida y eficaz. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Les digo a los fariseos, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Le digo al paralítico, a ti te digo, levántate, hazte tu lecho y vete a tu casa. No tiene que estar más triste, aquí se quita la tristeza, solamente que crea al mensaje de esta tarde. Cristo dice, vete tristeza, viene el gozo de parte del Señor. Como decía, estamos contentos. El Señor me habló a mi corazón esta tarde. Aleluya. Esta palabra está viva. Está viva la palabra de Dios. Gloria al Señor.
Vamos a darle al Señor lo que Él merece. Gloria al Señor, una alabanza de corazón. ¿Qué alabanza le podemos dar? Mire,